2009, un proyecto documental por provincia. A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le correspondía uno, y bueno, en ese momento siempre nosotros, o sea, Moreno era una figura que admirábamos mucho y a la vez nos parecía que teníamos alguna vez, si teníamos la posibilidad de hacer algo sobre Moreno, iba a ser como un privilegio. Y a veces veíamos que tampoco se abordaba y que era alguien que realmente hacía falta de alguna manera recuperarlo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar sobre el proyecto, se presentó, el proyecto seleccionado por la capital y bueno, y ahí tuvimos como la posibilidad de materializar lo que iba a ser la película. En un principio, el proyecto era distinto porque un grupo de estudiantes que iban investigando y encontrando con estos documentos, y yendo a buscar estas fuentes y demás, pero en lo concreto uno a veces un documental lo plantea de una manera y después no se puede desarrollar así, porque en lo concreto no se podía materializar porque ningún colegio podía tener un grupo de chicos y acompañarlo durante tanto tiempo haciendo una investigación por una cuestión de currícula y de horas de tiempo lógico, que los profesores decían está buenísimo, pero no es factible. A lo sumo podemos dar 1 o 2 clases sobre Mayo, más de eso dice, no se puede profundizar. Así que tampoco queríamos armar y dijimos, sí, bueno, si no se puede hacer a nivel documental, vamos a buscar la forma narrativa de armarlo. Y bueno, eran los documentos, a nosotros nos preocupaba mucho, nos interesaba que las fuentes originales, o sea, la voz del propio Moreno, de Guadalupe, de Ignacio Núñez, que en esa época tenía 18 años y era un protagonista de los hechos de Mayo, de Saavedra, mis cartas, de todas estas voces que se van revelando a partir de las fuentes originales, y por otro lado la voz de 2 historiadores que nos parecían claves. Por un lado era Norberto Galasso, que es una lectura de Moreno muy política, que nosotros coincidíamos plenamente, que nos parecía interesante, que recuperaba justamente el potencial político de Moreno, y por el otro lado Miguel Goldman, que si bien en la línea más academicista había hecho un trabajo toda su vida sobre Moreno, de hecho ahora va a sacar su segundo libro, y había investigado muy bien el tema del plan de operaciones, que era clave. Y ella, a pesar de venir de una línea cercana al Perindongui, había escrito un libro donde ella justificaba a partir de la letra del plan y de los documentos que había firmados por Moreno, el plan era de Moreno. Estaba totalmente convencida y hacía todo un desarrollo. Y nos pareció súper interesante, porque si bien había posiciones que eran encontradas, los dos confluían en algo que era clave, que el plan de operaciones pertenecía a Mariano Moreno. Y a partir de ahí se podía vislumbrar a un Moreno mucho más profundo, que a pesar de que las gacetas son muy extensas y muy interesantes también. Pero bueno, el tema del plan era clave porque era la primera vez que se construye un proyecto político de unidad para las tierras del sur, como ellos decían, lo que sería la actual Latinoamérica, donde se habla de independencia política y económica, en esa temprana 1810, donde se planificaba lo que después en tanto lleva adelante Paraguay en parte y es totalmente truncado por esa nefasta triple alianza que se arma en función de los intereses británicos. Entonces, bueno, todo esto, digamos que va motivando. Para nosotros lo importante eran los documentos, y esos documentos cómo los reconstruimos. Y ahí venía el tema, es un documental, o sea, es una construcción audiovisual, entonces no puede ser alguien hablando solamente, hay que reconstruir ese imaginario, esas voces tienen que estar leídas por actores, tienen que tener un sentimiento, tienen que tener toda una atmósfera, y bueno, y a partir de las pocas condiciones de producción en las que veamos, porque no es una ficción, es un documental, lo cual los presupuestos son mucho más pequeños, pero la idea total libertad y reconstruir el detalle ese todo. Y bueno, un poco se fue haciendo ese trabajo y donde se puso en juego muchas cosas, o sea, ahí lo que se ve en la imagen final es todo un trabajo no solo de registro, sino de postproducción, casi como decimos nosotros, casi como el trabajo de una pintura, ¿no? Uno hoy con las herramientas que tiene a nivel tecnológico puedes ir trabajando la luz, el cuadro, la truca. Bueno, y a poquito se fue construyendo la peli. Es una película rara, es una película que la proyectamos hace poco en el sur, en San Martín de los Andes y en Neuquén, y el programador de la Sala Inca de San Martín de los Andes le dijo al público, van a ver una película
que nunca vieron seguramente ese, porque no es ni ficción ni documental, es un formato muy extraño, muy experimental, pero que bueno, nosotros sentimos que era la única forma de poder recuperar ese 1810 desde esas condiciones de producción y sobre todo recuperar el espíritu, ¿no? No solo de Moreno, sino también de Guadalupe. Creo que a mucha gente, sobre todo en Neuquén, le gustó el tema del protagonismo que tiene Guadalupe en la historia de Moreno. Y a nosotros nos parecía clave por esas cartas que realmente son apasionantes, y acá solo se pudieron poner algunos fragmentos. Cuentan de una manera tan visceral la historia de 1810 y a esa instancia, ¿no? La derrota política. Ella va viendo que se desarma y que se está cerrando y se destruye el partido. Muchas veces discutimos con otra gente que es historiadora y me decía, pero eso no era un partido, era una tendencia política. Había gente militando, había un orden de autoridades, que de hecho dentro de ese partido Belgrano se subordina en una carta que nosotros no la incorporamos, pero él dice que al mando le dice a Moreno de su proyecto y demás. O sea, es muy loco, hay muchas cosas que son para investigar en profundidad, porque sí había un partido político, sí estaban claras las propuestas políticas. Lo que pasa es que ha pasado muchísimos años y se han borrado muchas huellas de eso, como dice la misma descendiente de Mariano Moreno. La propia familia de Moreno en determinadas quizás no cuidó demasiado bien muchos documentos. Los que quedaron hacia futuros fueron algunos, ¿no? No se sabe todos los que, más teniendo en cuenta una persona tan prolífera como Moreno, porque escribía y todo el tiempo, sobre todo en la Gaceta, muchos incorporaba, pero quedaba afuera. ¿Qué pasó con todo ese material? O sea, aparte se lo habrá llevado en el viaje a Londres, en ese viaje viajaba también Tomás Guido, luego secretario de San Martín, o sea, y Manuel Moreno, su hermano, que después también ocupó otros cargos, sobre todo en el gobierno de Rosas. Pero fue también en la época de la misión diplomática que le encomendaba a Londres. En la misión diplomática tenía, según lo que dice efectos, era comprar una cierta cantidad de armas y determinadas estrategias diplomáticas, porque no nos olvidemos que en esa época todo lo que era el Río de la Plata estaba cercado por barcos ingleses y holandeses. España estaba en guerra, bueno, obviamente invadida por Francia, y Inglaterra era una aliada política de España, con lo cual España había empezado a hacer acuerdos para que los ingleses invadieran, sacaran a la Junta y tomaran el nombre. Pero bueno, a los ingleses también en parte le convenía mantenerlo del comercio, entonces era toda una cuestión de tiros y aflojes, donde el gobierno de Buenos Aires trató de establecer, de hecho en la banda oriental le hacen un primer bloqueo porque había realistas, y ese bloqueo Moreno empieza a intervenir diplomáticamente con el que era Lord Stratford, que era el diplomático inglés que estaba en Brasil, y finalmente argumenta y dice, están perdiendo mucha plata para comerciar con Buenos Aires y demás. Finalmente logra que destraben ese bloqueo que los estaba ahogando, porque recordemos que Buenos Aires estaba rodeada de Córdoba, todo el norte, o sea, era ganando políticamente todos esos espacios, y que costaba, porque había que ganarlos militarmente y después hacer todo un trabajo político, que eso es lo que va a hacer Castilla al norte. Y bueno, en ese sentido es como que llegan a acuerdos, y la misión diplomática a Londres en parte era en ese sentido. O era para matarlo. Sí, digamos, está claro que él ya estaba amenazado acá, y que aparte que muchos, de hecho Belgrano, por ejemplo, que había pedido captura para Belgrano y demás, es la misma gente del Paraguay la que lo llama, o sea, la que pide por él, porque lo llaman, según Guadalupe dice, el ángel tutelar, lo llaman desde el Paraguay, digamos. O sea, había hecho tal trabajo político en Paraguay que era como que muy ido. Y realmente acá en Buenos Aires se les hicieron un juicio político, como se le hicieron a Castelli, por independentistas, como lo dice Noemí Goldman. Parecido a esta realidad. Claro. Pensar que en ese momento ser independentista también era jugar la vida, no estaba claro qué era lo que iba a pasar si España volviera a tomar el control. La mínima era que fusilaran a todos, ¿no? Sí. No, a mí lo que me da un poco de frío es si se recordara ahora, fíjate vos, si la revolución, según Galasso, la revolución de mayo, o Galasso, los historiadores, dicen que la revolución de mayo fracasó, vos fíjate
todos los años que han pasado, con tantas luchas, con tanto derrame de sangre y demás, para llegar casi tantos años después, para que se dé vuelta en paz la situación y además con tantos obstáculos todavía. Es decir, esas dos Argentinas, o bueno, ahora las llamo Argentinas, pero siempre desde el comienzo bien delimitadas, bien delimitadas. Unos que luchan por unos ideales y otros que ponen las piedras en el camino, ¿no? Pero es espeluznante realmente. Sí, sí, yo creo que poco en Neuquén tuvimos la posibilidad de hacer 2 debates después de las 2 proyecciones y surgía esta cuestión de cómo es cíclico en la historia, ¿no? Cómo todo vuelve y vuelve y vuelve. Quizás porque no estudiamos suficiente historia, ¿no? Sí, el conocimiento y haber tenido una historia totalmente parcializada por Mitre, Brusat, sí, es verdad. Bene, y entonces nunca aprendimos de nuestros propios errores y no supimos saber quién era nuestro enemigo. Sí, aparte cuando, digamos, si podemos decir, no sé, nosotros encontramos un punto de conexión muy fuerte entre esa lucha que se dio en 1810 y los 70, porque si uno hace una evaluación de fondo, ¿por qué se luchaba? Por la libertad y la igualdad. Y eso es algo pendiente, y cada vez que se lleva eso al extremo de querer realmente implementarlo en todo su sentido, ahí se levanta una fuerza opositora bastante resistente, evidentemente a lo largo de este siglo XIX y siglo XX, desgraciadamente, el siglo XXI no sea así, ha triunfado, ¿no es cierto? Bueno, en eso estamos. La pelea constante. Hicimos el cambio, ¿no? Somos conscientes de todo lo que hicimos en serio, pero Sí, no, yo creo que son construcciones, pero bueno, es interesante, digo, estas cosas que recuperar figuras como la de Mariano Moreno en un sentido, porque Mariano Moreno fue una figura recuperada por liberales de una manera muy nefasta. Y por mucho tiempo se lo asoció encima a los británicos y cuando fue muerto en un barco británico envenenado, cuando el proyecto político que tenía era la antítesis de lo que quería Inglaterra para estas tierras. Es como, quizás por eso nosotros hicimos todo el trabajo de los textos al principio, que pasa cuando uno muere, ¿no? Y cómo se reconstruye esa imagen de uno y la impotencia que da, ¿no? O sea, uno pasa al olvido realmente, y de última la única forma de recuperar a personajes en los que pasó tanto tiempo, esa palabra que quedó escrita, la palabra no miente, digamos, lo que pasa puede ser tergiversado, oculta, como pasó con el plan, tener a grandes historiadores ilustres, que el plan era apócrifo, negando una realidad por en base a intereses políticos y económicos muy fuertes. Eso es como algo que no se puede dejar pasar. Hoy por hoy, en la Universidad de Buenos Aires, en el Nacional de Buenos Aires, en el Pellegrini, se sigue dando historia con la niña Long. Y realmente eso es algo, y se ve mal al revisionismo. Y me parece que el tema es que hay que abrir un debate muy profundo de la historia porque, como vos decías, creo que ahí está la clave de no repetir y de realmente de ahí de generar un... yo no sé si me hacen bastante falta, pero la estética me hizo pensar mucho en Einstein. Hay un pasaje, no sé, les quiero transmitir que hubo un pasaje que me hizo acordar a Madre de Einstein, que no sé si me dio la misma sensación, como el mismo frío, no sé, que lo felicito por me pareció maravilloso. ¿Cuál? Las imágenes que sí, lo que pasa es que es una película que, como nosotros íbamos a contar una historia de 1810, ¿no? Si no teníamos nada, no hay ni archivo, obviamente, nada. Es una construcción de montaje, es una gran secuencia de montaje donde estos retazos construyendo historia también de cómo nosotros nos íbamos encontrando con todo este rompecabezas. La historia también, la película es un gran rompecabezas. Y eso es un poco el estilo nuestro, ¿no? Trabajar siempre desde el montaje y eso nos permite también trabajar con muy poca producción. Porque a veces, claro, con planos detalles, con una mirada, con un gesto, con un solo elemento ya se puede construir una idea, ¿no? Y eso a veces nos da la confianza como para poder ir más adelante en algunas cuestiones más de riesgo de producción y demás. Pero sí, yo creo que el montaje ideológico de Einstein y demás es algo que uno da como que
recontra la tiene instalada, ¿no? Sí. Te felicito. Sí, gracias. ¿Eso se puede pasar en las escuelas? Y sí, estamos tramitando para poder aclararla de interés educativo, justamente para... Mari quiere sacar esto. Porque... Sí, bueno, pero igual... Pensando sacar así que eso te va a la escuela también, ¿no? Pero al final no. Claro, pero al final no. Bueno, pero quizás es una buena, es un buen, como siempre pasa, ¿no? Es una buena excusa para justamente hablar más que nunca de la historia, hablar más que nunca el tema de la historia y ver la historia desde otro lado para los chicos, que me parece que se hace interesante. Recién sobrevoló la idea de que la historia es cíclica. Si lo vamos a resignar hacia el feminismo, entonces bajemos las banderas y No, pero hay que tener en cuenta que es muy interesante analizar los procesos del pasado. Digo, ha sido... un ciclo, sino como una línea hacia algún futuro. Sí, sí, está bien. Si comparamos 1810 con 1970, en esa instancia hubo muchos avances, sí es una verdad. Lo que pasa que el tema de que es interesante analizar los procesos justamente para no, de alguna forma, minimizar al enemigo, diría yo. Siempre es interesante analizar en profundidad y me parece que, porque en algún punto es como que ha habido tantas vidas, sobre todo en los últimos, sobre todo en los 70. Nosotros estamos haciendo una serie para Gran Encuentro sobre la militancia estudiantil en los años 70, la UES, y sobre todo cómo nace ahí, justamente en el Nacional Buenos Aires, hay muchos de los dirigentes que van a ser fundamentales. Y creo que cuando uno empieza a ver en profundidad la gente que se perdió, decir, no nos podemos dar más el lujo de perder tremendos cuadros, digamos. Es como que decís, hay que ir hasta el final y profundizar y analizar. Justamente en instancias tan interesantes como las actuales, donde uno vive un proceso democrático, donde son otros parámetros, donde son otros valores, hay cosas conquistadas muy fuertes, en ese sentido, más profundo y por más, digamos, ¿no? Es muy interesante, pero no en una cosa catastrófica ver a la historia como cíclica, no, pero bueno. Es muy conmovedor. En ciertos lugares del mundo, no en todo el mundo, ¿viste? Pero uno tiene la capacidad de construir. Sí. No, en Estados Unidos también se ha perdido. Si uno ve los 60 ahora, también han perdido. Es terrible, digamos. Son espantosos. Y en los 60 había gente que, de golpe, algunos que eran piolas y se retrocedió. Y eso, digamos, en Europa pasó lo mismo. El mayo francés, bueno, están mirando para otro lado. Es complicado. Hay algo importante que pasó en los últimos tiempos, yo creo que es un poco el tema de la democratización de la información, ¿no? Es decir, el hecho de que por internet esté circulando tanto material, que es un recurso muy grande en nuestra época, el hecho también, los libros, partimos de que antes estaban bajo tutela de la Iglesia Católica, después de la Academia. Digamos, yo creo que eso también le rompe un montón de estructuras que permiten de alguna manera partir de otras bases y como estamos discutiendo de lo cíclico, yo no, un poco es esto también, que es como que se va avanzando. Sí, sí. Es decir, ya tenemos otras herramientas como para poder generar conciencia de otros parámetros, ¿no? Quizás cuando la información y cuando el conocimiento estaba muy marcado, sea verdad en donde los golpes de Estado te los informaban por la radio y sucedían uno tras de otro, y la población a veces no podía tomar una determinación, una parte activa. En este sentido yo creo que cambió muchísimo, ¿no? la sociedad argentina, digo, haciendo un balance del siglo XX, ¿no? Sí, lo que pasa es que la batalla de Casero en adelante, salvo un pequeño interregno del peronismo, no hubo un cambio en la construcción de la identidad nacional real. Hubo un primer esbozo con los revisionistas y saliendo en ese momento después de la irrupción del peronismo como respuesta quizás a la generación de los 80, la batalla de Casero, lógicamente, ¿no? Puede discutir después matices. Pero la primera vez que se produce un antes y un después nuevo, después de esa del peronismo, del primer gobierno de Perón, es a partir de la historia que se escribe el 25 de mayo del 23. Y la contracara precisamente con el hecho cultural que es el bicentenario, la contracara del centenario,
y lo que decías vos, ¿no? La posibilidad de que la historia se difunda de otra manera. Usted es un claro ejemplo de esa divulgación de la historia por otros medios, con un material gráfico, y me parece que el cambio, esta es la primera vez que estamos viendo un proceso popular en Argentina, que es de lo que dura. Nunca jamás, de la batalla de Caseros a hoy, nunca hubo un proceso popular que dure tanto y que por lo menos tenemos la seguridad que va a durar 2 años más, que van a ser 12, que va a ser algo único y que seguramente vamos a seguir viendo el triunfo del 2015. Pero en este punto también creo que el ciclo recién ahora terminó. Digo, porque la batalla de Caseros se habló una vez y que hubo pequeñas batallas que pudo ganar el pueblo, pero que en definitiva siempre lo terminamos perdiendo. En los 70 es clara muestra de eso, la primavera camporista y toda la resistencia de que va del 55 que produce el 73. Pero siempre fuimos resistencia, digo. Siempre fuimos resistencia. Esta es la primera vez, y creo que por eso están tan sacados, la comuna de doctrina, digo, los mitres, las sociales, están tan sacados. Locos porque son ellos ahora la resistencia del viejo orden. Pero lo que me parece importante es la construcción cultural también que se está dando, ¿no? Por más allá de los logros del gobierno, por lo cual uno banca esto y por lo cual uno está comprometido, tiene que ver con este compromiso cultural y la construcción de la identidad de los argentinos. Creo que es la primera vez también que nos reconocemos en Latinoamérica, siempre nos conocíamos en Europa. Digo, incluso